Bravo. Bueno, buenas tardes. No sé si... Bueno, me puse de pie porque es que estos sillones son tan cómodos que uno tiende a echarse para atrás y se queda dormido. Y mi nombre es Alejandro Zambra, tengo el defecto de no ser mexicano, soy chileno. Les advierto eso para que no se enojen de cómo hablo. Pero vivo hace 3 años en la ciudad y seguiré viviendo acá. Y me contactó este otro Alejandro Espinosa, a quien yo no conocía, preguntándome si presentaría este libro. Y yo le eché una mirada, digamos, siempre uno tratando de huir de los compromisos, sobre todo cuando no hay contexto para esos compromisos. Y leí los primeros cuentos y dije, por supuesto que lo presento, porque me pareció, primera cosa, muy, ¿cómo decirlo sin que suene vacío, ¿no? Por eso me demoro en decirlo. Muy propio, ¿no? O sea, un estilo muy reconocible, a la vez mucha conciencia del ritmo, y yo creo que eso es importantísimo, o sea, que más allá de los temas, de los cuentos, de las temáticas, del estilo que uno puede adivinar ahí perfilándose, ese primer golpe de identidad, ¿no? O sea, esto no lo conozco, esto es nuevo. Entonces dije inmediatamente que sí. Esto es una cita ciega, nosotros nos acabamos de conocer. Y básicamente lo único que quiero decir es que me sorprende mucho la altísima calidad de cada uno de los cuentos que hay en este libro. Y me avergüenza también no conocer la obra anterior del autor, ¿no? No sé, tal vez ustedes sí la conocen, ¿no? ¿Ustedes conocen al autor? ¿Lo conocían de antes? Algunos sí, otros no. Sí, pero me acaba de regalar estos 2 libros. Hace 20 minutos, cuando nos conocimos, me regaló otros 2 libros que por supuesto no he leído porque tendría que haber dejado de conversar con él para leer los libros y a la vez era muy poquito tiempo. Pero se los muestro, ¿no? Este se llama Nuestro mismo idioma. Ya me había llamado la atención el título porque yo soy muy... me distraigo mucho con los títulos, ¿no? O sea, me cuesta leer libros si no entro por el título, que a veces puede ser un título simplemente hermoso como este, Nuestro mismo idioma, o un título intrigante como este, que es el libro más reciente tuyo, ¿no? Sí, bueno, el más reciente es el que estamos presentando. Sí, claro. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Es el más, siempre que estos cuentos son muy originales. Ahora, ¿qué quiere decir que sean originales? Bueno, es difícil. Es fácil decir que original, pero es difícil decir por qué es original. Me parece a mí que él es un autor muy consciente de la tradición. Conoce muy bien la tradición del cuento. Pienso sobre todo en los cuentos de Borges y de Cortázar, en la tradición rioplatense. Seguramente hay referentes que me faltan. Por supuesto, autores mexicanos. Estábamos hablando recién de Julio Torri. Y el hecho de conocer la tradición puede ser muy paralizante también, ¿no? O sea, saber muy bien cómo es una música puede hacer que sea difícil para nosotros tocarla o incluso bailarla, ¿no? Porque ya la conocemos bien. Y sin embargo acá hay una vuelta de tuerca en relación al género fantástico, en relación a la parodia, mucho sentido del humor, que comulga con cuestiones que ya leímos, pero las lleva, diría yo, que más lejos, ¿no? Entonces eso es lo primero que me gustaría destacar del libro.
Y aquí me callo, aunque luego seguiré interviniendo, pero me gustaría primero que nada hacerle una pregunta. Bueno, primero que nada una felicitación, porque de verdad es un libro muy sólido, ¿no? O sea, eso me es antipático decir que algo es sólido, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay mucha autonomía literaria, o sea, acá hay un autor que sabe que escribir es una forma de conocimiento, una forma de generar conocimiento, y a veces es la única manera de resolver algo. No es que yo soy autor, entonces mi trabajo es escribir historias y contárselas a ustedes, también, pero uno percibe en el texto, en sus nervios, en su tono, una búsqueda personal, ¿no? O sea, da la impresión de que cada uno de estos cuentos fue escrito más bien para resolver algo que puede ser muy privado o puede ser un pensamiento sobre el mundo muy abstracto, pero siempre algo personal, ¿no? Un día nos levantamos pensando en los problemas que tenemos en la casa y al día siguiente nos despertamos pensando en los problemas del mundo, ¿no? Entonces están esas dos facetas, ¿no? de la escritura como un dispositivo para acercarse y entender mejor lo que uno mismo piensa, ¿no? O sea, escribir historias como una forma de pensar, no simplemente de transmitir algo que ya se sabe. Entonces, quería partir con una primera pregunta muy general y muy tonta. ¿Son tus cuentos autobiográficos? No tan tonta. Una pregunta no tan tonta. O sea, quisiera más bien que nos hablaran libremente de cómo fue naciendo este libro y de por qué se llama Sonámbulos, ¿no? Los libros de cuentos se dividen en tres, ¿no? O sea, los que tienen como título el título de un cuento, los que tienen el título de un cuento y a la vez se añade la cláusula y otros cuentos. Y los que tienen un título matriz, ¿no? Que no es el título de ninguno de los cuentos, sino que los engloba. Y acá sí hay un cuento que se llama Sonámbulos, ¿no? Y hay una repercusión de esa decisión en todo el libro, porque hay un hijo que se llama así, pero toda la familia se llama así también, ¿no? Entonces, quería que nos hablara un poquito de eso. Y bueno, agradecerte el libro. No te voy a dejar hablar, puedes estar todo el rato. No, bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al fondo y gracias sobre todo a Alejandro Zambra, un escritor que yo admiro muchísimo. Estaba releyendo mis diarios hace poco y descubrí que mi primer desamor preparatoriano, universitario, me lo eché leyendo Bonsai, tu novela, y yo escribía, claro, Zambra tiene razón en esto, Zambra tiene... Y ahora estoy sentado a tu lado, hablando de eso, ya me di cuenta que no tienes razón en nada, bueno, no tenías razón. No, y es un autor que para mí es canónico y que yo me ayudó mucho a entender una forma de escribir. Y entonces, bueno, es que nos dijeron aquí que no se suelen hacer semblanzas y curriculares y leer nuestros méritos y esto, cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo, pero sí quería decir que bueno, para mí es un honor estar aquí hablando de literatura contigo o de algo parecido. Pues la forma del cuento, el título fue un debate así muy fuerte. De hecho, ganó el premio Julio Torri con otro título, que se llamaba Recuerdos de Hilo, y me dijeron que era muy cursi. Recuerdos de Hilo, que ahora es como se llama la segunda parte del libro, pero claro, la idea de los sonámbulos estaba rondando en cada página y en todo momento. Solo que, pues por no... Era un título muy choteado, o sea, ya muchos libros se llaman sonámbulos o tienen que ver con sonámbulos. Bueno, me metí a Google, hice una búsqueda breve y dije, no, ya hay 4 noruegos que escribieron libros que se llaman sonámbulos, cuentos sonámbulos. Y sin embargo era innegable, y eso le tengo que agradecer a Jimena Barrañón, la editora de Tierra Adentro, que me dijo, no, es que se tiene que llamar sonámbulos. Y el cuento se llama Los Sonámbulos, entonces estaba pensando, no pertenece a ninguna de las 3 categorías porque no se llama igual que el título, es Sonámbulos a secas, ¿no? Y bueno, la construcción de este libro pues fue
Pues son cuentos que yo he escrito toda mi vida, algunos los empecé a escribir como a los 15 años, en la prepa, cosas que salían, voces. Qué bueno que dijiste que era una mala pregunta eso de autobiográfico, siempre me meten aprietos a hablar de esas cosas. Bueno, luego la segunda parte, es Recuerdos de Hilo, que originalmente así se llamaba el libro completo y tenía más que ver con, pues sí la muerte, pero no la muerte como el tópico, porque yo, justo hablábamos de eso ahora que yo vivo en España y allá como que llegas como escritor mexicano y dicen literatura mexicana, huevo, narcos, muerte, ustedes se ríen de la muerte, quién sabe qué, y son todos estos tópicos que yo intento romper o intento matizar. Y no, estos eran pequeños episodios de violencia, pero no de la gran violencia narcosádica que hay ahora entre ciertos escritores de la moda, sino más bien las pequeñas violencias que hay en las relaciones sociales y sobre todo ceñidos en la privacidad del hogar, ¿no? Esa parte también yo tenía muy en cuenta un libro de una escritora de Costa Rica, no, de Puerto Rico, se llama Vanessa Vilches, y su libro se llama Crímenes Domésticos. Y a mí esa idea de crímenes domésticos me llevaba una y otra vez a que yo quería escribir sobre eso, sobre aquello. Entonces casi todos los cuentos suceden en una casa y pues se retratan pequeñas violencias que suceden en pareja, entre, no sé, amigos, algún grupo de, no sé, incluso enemigos literarios. Y bueno, era para retratar un poco, sí, alguna suerte de trauma o desgracia, para llegar a la tercera parte que ya es teoría de la resurrección, que era como la parte más positiva. Yo venía de escribir Ryan Bite of Ingrid, que es una novela que me dejó un poco cerca del manicomio, porque pues fue justo en los 2 años que viví un poco ansioso, empobrecido y solitario en Madrid, y entonces ahí hice este ejercicio de metaescritura, de escritura que se interroga e interroga cómo se escribe y qué se escribe, y era una novela sobre el arrepentimiento, que constantemente página a página se arrepentía y se borraba, y de eso hablaba. Entonces ese proceso fue tan desgastante, o para mí, o por lo menos terminé tan hastiado de mí mismo, que quería que este fuera un libro más positivo. Claro que en ese momento yo no tenía idea de cómo iba a ser la portada. Nos sorprendieron con esta portada McDonald's muy chillante y muy bonita, así que la agradezco, pero que en verdad yo me la imaginaba más lóbrega y me sorprendieron así, y ahora estoy agradecido con la editorial de que lo hayan hecho así, porque esa tercera parte quería ser el aspecto más positivo de que había una resurrección, ¿no? Después de toda esta muerte y tragedia. Sin embargo, creo que también es una resurrección irónica o fatalista. Sí, hay un fraseo muy elegante y muy coloquial en tus cuentos, y un cierto grado de osadía. Digo cierto grado no porque duda de que sea la palabra, sino porque sabe muy bien cómo dosificarla, ¿no? O sea, hay temas que si los explicitáramos, en el fondo tendríamos que leer el cuento, porque en el fondo es un libro que siempre quiere ser apelativo, que es apelativo. O sea, un libro que no se duerme en la temperatura en que el relato sería plausible o sería un buen relato, sino que va un poquito más allá y fuerza, sin que nos demos cuenta, ¿no? Estamos muy dentro del relato, está todo muy bien, y de pronto nos damos cuenta que hay algo ya más molesto, insidioso, y que sin embargo no deja de tener el tinte de la voz, ¿no? O sea, como creo que independientemente de los narradores, porque hay distintos narradores y distintos tipos de narradores, que no le gusta a nadie del negocio, quiero decir, ¿no? O sea, los editores no quieren libros de cuentos, los libreros no quieren libros de cuentos, y no sé si por lo mismo los escritores suelen
preferir hacer cualquier otra cosa que no sea un libro de cuentos, ¿no? Y sin embargo hay un cultivo sistemático del cuento que generalmente se traduce en un libro, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces me gustaría, recogiendo un poco esta idea del cuento como una especie de género menor, que nos cuentes cómo ha sido tu relación con ese género. ¿Se entendió la pregunta? Me estoy ando un poco enredado hoy día porque yo no quiero asustarlos, pero vengo saliendo de la influenza A, ya hace varios días, pero recién salí de la casa hoy, entonces como todo para mí es nuevo, estoy un poco ansioso. Y no soy contagioso, pero igual no se me acerquen tanto. No, a ver, el cuento es un género con el que te doy toda la razón. Uno va escribiéndolo. Yo no lo considero un género menor y creo que en este momento hay un boom del cuento y hay editoriales como Páginas de Espuma, como... Una cosita para acotar, para que se entienda bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, en México hay un par de revistas literarias, ¿no? ¿Cuántas hay? 2, 3, ¿no? Impresas, ¿no? En Chile hay 0, ¿no? Digo, por poner mi caso. En Argentina hay unas cuantas, pero esta cosa gringa de el escritor que sueña con publicar su cuento en el New Yorker o en otras revistas parecidas, porque le van a pagar por eso, no existe en nuestros países. Y así se escribieron grandes cuentos de la literatura norteamericana. No digo que los escribieron simplemente por dinero, sino que había un aliciente. O sea, voy a escribir esto, me lo van a pagar, y esto va a hacer que mi carrera despegue, porque publiqué el The Atlantic Monthly, lo van a leer en Harper's o qué sé yo. Y me van a pagar. Primero voy a poder vivir un mes con esa plata o 2 meses. Y luego tal vez va a haber un editor que se me acerque y me va a preguntar por otro cuento, o alguien me va a proponer hacer una novela, qué sé yo. Pero eso no existe en nuestros países. Y sin embargo, creo que tenemos mejores cuentistas que los cuentistas estadounidenses, en mi modesta opinión, ¿no? Porque parece esto casi una herejía. Hay grandes escritores estadounidenses, por supuesto, pero igual estamos bombardeados por ello también, ¿no? O sea, lo que escriban se traduce y se publica como si fuera genial. No siempre lo es. Y en cambio en nuestros países hay muchos grandes cuentistas que parecen dedicarse al cuento cuando justamente significa lo contrario. Significa hacer algo por lo que nadie te va a pagar, que va a ser muy difícil que alguien te publique, y que va a terminar juntándose con otros cuentos en un cajón para en algún momento publicar con algo de vergüenza un libro de cuentos, ¿no? Entonces, ese contexto solo quería transparentarlo. O sea, en el fondo, bien por amor al arte, la literatura en general en nuestros países, pero especialmente pasa esto con el cuento, ¿no? Porque hay tantos buenos o grandes cuentistas en lengua española si no pareciera haber nada que lo propicie, ¿no? Entonces, es una pregunta muy difícil de responder. No, pero me hiciste pensar en diferentes momentos y estoy completamente de acuerdo. El cuento es menospreciado desde la idea económica, pero también, no sé, yo tenía muchísimas ganas a los 15, 16 años de publicar mi primer cuento y mandé a revistas y fui rechazado, y luego ya por fin me publicaron mi primer cuento, no recuerdo dónde, algo así como El Universal o algo así, y no pasó nada, ¿no? Yo creo que nadie lo leyó en lo absoluto y luego no tuvo ninguna repercusión. Tú esperas que alguien te dé diálogo, te dé una idea y no hubo tal respuesta. Entonces sí es un género que se va quedando dentro de la perspectiva personal como un género menor y que a veces sale y a veces no, mientras estoy en un proyecto más grande, libro de ensayos, novela, tal. Pero por otro lado, en la tradición, o como yo empecé a leer, pues México, voy a hablar de México, no tanto de América Latina, que también es un criadero de cuentistas excepcional, una cantera buenísima, pero en México pues yo comencé leyendo sobre todo a cuentistas mujeres, que pues es muy sorprendente que no sucede tanto en la tradición, pero México tiene unas mujeres cuentistas, las 4 jinetes del Apocalipsis, que eran Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Inés Arredondo y Elena Garro, en ese mismo generación, que eran impresionantes. Y yo empecé con Garro, con La Semana de Colores, y pues claro, cuando uno lee ciertos textos quiere repetirlos, quiere reflejarlos,
y comencé a repetir ese formato, aunque no tuviera salida, pero eso era antes del boom redes sociales e Instagram y todo esto, que no digo que haya ayudado en nada a la literatura, ¿no? Es una pantalla total, sobre todo Instagram es probablemente la plataforma más antiliteraria que conozco, que no permite que haya literatura ahí. Sin embargo, pues creo que ha encontrado una salida ahí para la exhibición, ¿no? Para que el cuentista que se lee, leyendo un cuento pequeñito, pues se graba o se comparte ahí o tal, y ha tenido más difusión. Esto yo lo empecé a ver a partir de cuentos como los del israelí Edgar Keret, que, no sé, Sexto Piso los compartía, y Romper el Cerdito o tal cuento eran muy buenos para leerlo en una sentada mañanera de Facebook, y ahí se empezaba a difundir. Y pues por la pereza mental y la pereza lectora que nos ha causado las redes sociales, el cuento tiene una especie de nuevo boom, al grado de que están sacando ahora artículos de... El boom actual es de las cuentistas latinoamericanas, y te hablan de cuentistas geniales como Samantha Schweblin, bueno, como 10 argentinas que hay por ahí buenísimas, pero te hablan de que ese es el boom, y ecuatorianas también, en torno a la editorial Páginas de Espuma. Sin embargo, sigue siendo un poco menospreciado el género, ¿no? No obtiene del todo lo que una novela, o no causa la sensación o la indignación. O si un cuento es muy retador, no ves a la gente así indignada diciendo, oh, escribió ese cuento sobre Plutarco Elías Calles. No reacciona la gente. En cambio, antes, bueno, una novela podía causar eso. Ahora en México ni siquiera una novela, ¿no? Ahora, si no está en Netflix, probablemente no cause controversia. Sí, ¿están de acuerdo ustedes con él o no? Puede que no, Y pero acá no siempre tiene... hay una ronda de preguntas finales que a mí me gustaría que pudiéramos adelantar. ¿No? Bueno, el salto de Harry Potter a Bolaño no es tan radical como algunos lo pensarían, ¿no? Claro, Harry Potter yo creo que enseña a leer con ritmo a los adolescentes o jóvenes, ¿no? A sentirse, quién sabe cómo estén leyendo. Yo no creo que leyera bien en esa época, que comprendiera todas las palabras. Tampoco era una lectura muy retadora. Sin embargo, te echas un mamotreto o Cáliz del Fuego de 500 páginas y te dices, wow, o sea, te sientes ya un sabio Melquiades que descifró la inteligencia humana, ¿no? Y eso te hace pensar que puedes con ese tipo de libros. Luego llegas con un cuento de Borges o de Julio Torri de 2 páginas y dices, no, creo que no puedo porque no era igual la categoría, ¿no? Entraste con mucho ímpetu y no comprendiste nada de 2 páginas cuando comprendiste todo de 500. Pero sí, yo me referí un poco más a los fenómenos editoriales que me tocaron. Bueno, yo leía Bolaño con Bolaño ya muerto, pues nací en el 91, entonces pues yo empecé a leer a Bolaño en el 2005, con 4, y ya estaba 2666. Pero, y claro, yo soy un lector de, bueno, yo comencé leyendo al boom latinoamericano, a los representantes del boom, sobre todo Carlos Fuentes. Y luego pasar a Bolaño fue muy fresco, primero por identificarse con él, de alguna manera. Te contaba que Bolaño tiene esta narrador poco objetivo, que siempre está del lado de los desfavorecidos, pero que son fehacientes, tienen fe en algo. Bolaño también tiene un aspecto religioso raro ahí, de que creen en la literatura como en un Dios, como en una religión, y se sostienen pese a la adversidad, pero además te da toda la carne de cañón, todo lo que quieras, para odiar un poco al enemigo de todo escritor novel joven, que son los editores que no te publican, los periodistas, los jurados de los concursos, los jurados de las becas que no te dan. Bolaño te da un poco de ese mecanismo y de ese acto de resistencia, y pues te reflejas en ese momento. Y también muchos autores. Yo, como cuentista, o bueno, más bien como profesor de cuento, que también doy talleres, aquí promocionando, el lunes a... no. Número de teléfono. Número de teléfono, dejo mail y Instagram, para eso sirve. Siempre
estoy muy de acuerdo con una tesis de Walter Benjamin de la narración, del narrador, y que dice que la narración está llegando a su fin porque pues, se ha perdido la forma épica de narrar o la verdad épica dentro de las narraciones por la comunicación, porque siempre queremos comunicar esto con la era Gutenberg y así. Entonces, no quiero perder el hilo, voy a lo de Bolaño, ¿no? Pero, claro, bueno. Bueno, pero Bolaño también tiene mucha, en Los Detectives Salvajes sobre todo, pues parodia y reflexión sobre los críticos, los periodistas, los editores, los tal, que muchas veces representan dentro de este mundo literario, este mundo que te encanta, representan la parte más comunicativa del acto de escribir, pero, o sea, la charla de café en la cual se codean y chismean y cuentan lo que la literatura podría ser si fuera, pero no hay sustancia literaria dentro de eso. Entonces Bolaño te hace como volver un poco a la esencia, además de que despliega un catálogo de escritores buenísimos que te puede enseñar. Y entonces sí, acudir a él en algún momento fue bastante importante en mi formación, pero claro, también terminó. Yo hice mi tesis de Bolaño, pero ahora no soporto, y es lo más que he hablado de Bolaño en los últimos 5 años, porque no soporto a los fanáticos de Bolaño, no soporto a los lectores de Bolaño, a los que van y hacer el tour Bolaño por Blanes y peregrinan, y los odio y no los puedo tratar, ¿no? Se fueron 5 personas, ¿no? Eso. No, pero es una venganza. Fueron a comprar el libro de Bolaño. Como yo soy chileno, siempre me preguntan por Bolaño, entonces me vengué preguntando, ahora que me toca a mí entrevistar, me vengué preguntándote eso. Pero lo de Harry Potter no es tan antojadizo de mi parte, porque mi esposa, al igual que tú, también empezó a leer con Harry Potter. Y de hecho, aprendió inglés o empezó a aprender inglés porque se demoraba mucho en traducir el tomo siguiente de Harry Potter, entonces la leyó en inglés sin tener idea de lo que estaba leyendo, por pura ansiedad, ¿no? Porque se demoraba el traductor, ¿no? O sea, se demoraban en traducirlo al español. Entonces sí, creo que hay alguna, que es interesante esa marca generacional, porque en rigor estamos en un mundo en el que el primer acercamiento a la lectura es muy difícil y tarda mucho. O sea, la literatura, quienes adoramos la literatura siempre recordamos esas escenas iniciales, ¿no? En que de pronto te quedaste solo, porque en el fondo leer es aprender a estar solo, ¿no? O sea, el que lee está solo y no sufre la soledad, y estamos en un mundo en que nadie quiere estar solo. No sé, tú mencionabas las redes sociales, llega a ser cómico, ¿no? Como la gente va actualizando su libro, ¿no? Dice, bueno, en la página 10 de Sonámbulos, y después como 2 horas después, en la página 12 de Sonámbulos, o sea, como... Y yo, por ejemplo, que escribí una novela muy corta, realmente corta, de 40 páginas, la gente decía, no, me lo leí en 3 horas. Y dice, bueno, ¿qué hiciste el resto del tiempo? ¿No? O sea, porque 40 páginas en 3 horas es como una frase por... Entonces, es muy interesante cómo este libro, quizás es su mayor virtud, diría yo, lo puede agarrar cualquiera, siendo un libro con referentes cultos, con mucha conciencia de la tradición literaria, lo puede agarrar cualquiera, lo puede agarrar un niño de 12 años, y entrar e interesarse en los mundos que va construyendo. O sea, eso me parece muy valioso a mí, porque creo que, no obstante estamos en este lugar tan imponente y monumental, los libros están en un lugar bastante menos espléndido en la sociedad, ¿no? O sea, ya no hay casi libros en las casas, ¿no? No hay muebles para libros, ¿no? Sino un mueble para la tele donde se ponen un par de cosas más y de pronto hay un par de libros ahí, pero... Entonces me parecía importante ese momento inaugural, así esas primeras lecturas, que luego uno puede renegar de ellas o clasificarlas en otro lugar, pero vinculan la literatura con la entretención y con el placer, que son palabras medio desprestigiadas en los circuitos literarios, ¿no? La entretención. Yo sigo pensando que
un libro nos entretiene o no, y por supuesto no nos entretenemos con las mismas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que le tiene mucho miedo a dudar, quiere aferrarse a 2 o 3 verdades y ya, no salirse de ahí. Y hay otra gente que disfruta someter sus propias ideas a revisión constante, ¿no? Entonces, creo que van a disfrutar mucho ese libro esas personas, pero que también esas otras personas, digamos, que están buscando certeza, se van a conmover o van a percibir ese grado alto de apelación que hay en cada uno de estos cuentos. Tiene